Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, mentiroso, esclavo, la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En obras preparadas de antemano.
fue dada, entregada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor. Hoy quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti, al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios,
cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Bienvenidos dioses, un saludo a la preciosa amada del Dios vivo, la reunión más importante de toda la tierra, la reunión de los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí no hay carne, sino espíritus. Y esa es la gloria de este tiempo, precisamente haber pasado de muerte a vida, porque carne es muerte y espíritu es vida, vida y paz, gozo, alegría. Así es que estamos en otra gloria, disfrutando las maravillas que el Dios vivo tiene para nosotros hoy, en este tiempo. Y principalmente este tiempo es bueno porque estamos viendo la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, la libertad, la manifestación, el poder de Dios en nuestras vidas, la prosperidad, la gracia, el conocimiento, todo lo estamos teniendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque es Dios el que lo está dando, Dios está revelando el evangelio a su amada, a su iglesia, a los escogidos, a los que Él preparó de antemano para entender y para comprender esta gloria. Bien, hoy un saludo a la preciosa amada que se reúne con nosotros en las naciones. Sabemos que están disfrutando todas las glorias igual que nosotros, porque somos un espíritu con Él y ese espíritu es el que produce en nosotros los frutos de justicia, de paz, de poder, de gozo y de alegría. Hoy tenemos un clip precioso
Y precioso porque Jesucristo hombre nos va a decir lo que cuesta entender el Evangelio. ¿Sí? Es difícil, dice él está hablamos la semana pasada que él dice es difícil de explicar. Esto es difícil de explicar. Pablo se le hizo difícil, para nosotros hay revelación, dice. Pero entonces, a veces hay que tener paciencia de cómo Dios trabaja en su amada, en la iglesia, en los dioses, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver lo que él dice ahí y lo vamos a adaptar a este tiempo también, que también él es igual, aunque el evangelio cambia en los aspectos de la gloria en la que está, es lo mismo. La mente humana o la mente, el diosado en una mente humana tiene que tener paciencita para que vaya desarrollándose, ¿verdad? Así que vamos a oír el clip, por favor. Y dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿De qué? ¿La salvación tuya es qué? Eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden. Ahora mira lo que dice el verso 11. Acerca de esto, o sea, de eso que acabamos de leer. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho tardos para oír. Yo puedo repetir lo mismo. El mundo hoy no está preparado para oír. Ellos están preparados para ir a misa, hacerse esto, dejar de comer carne, caminar de rodillas, pero oír no tienen oído. Por eso es que, mira, yo te felicito porque ustedes no solo tienen orejas, tienen oídos. Si tú estás aquí, es porque tú tienes ambas, orejas con oídos. Para llegar aquí, es bien, tú tienes que ser alguien muy especial para estar sentado aquí. Te puedes dar un aplauso a ti mismo por estar aquí. Mire, los pastores de Miami, todos estos líderes, curas, debieran estar sentados aquí oyendo. Porque ellos no saben nada de esto. Desconocen. Las veces que yo he hablado con curas y sacerdotes, cuando hablo así, enseguida se les va. ¿De qué estás hablando? Porque es que ellos no están acostumbrados. En un convento tú no aprendes esto. En un seminario teológico tú no aprendes esto. Porque si lo desconoces, ¿cómo te lo van a enseñar? Yo lo sé. Puedo entenderlo porque a mí me llevaron al paraíso para poder desarrollar en mi oído. Si no, tampoco lo conocía porque yo fui evangelista por muchos años y no sabía nada de esto. Yo tenía un oído de una medida muy corta, porque el oído se va desarrollando hasta que tú entiendes lo que se te dice. Por eso muchos de ustedes vienen aquí 3 semanas turbados, 1 mes y medio, a los 3 meses dicen, oye, estoy entendiendo, al año dice, entendí. Jesucristo hombre está haciendo ver lo difícil que a él se le hacía explicar el evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que se hicieron tardos, ¿para qué? Para oír. Entonces, por eso es que es oyendo. Lo que nosotros tenemos que prestar es el oído. ¿Para qué? Para que se desarrolle en nosotros. Pero dice que no es inmediato. Dice, pasan 3 meses y al año dice, entendí. Y después menciona aquí el apóstol a alguien que dijo después de 3 años, dijo, hoy sí entendí, apóstol, le dijo, y ya no volvió a venir más. Había entendido ese día, no volvió a venir. Entonces, y Dios tiene paciencia con nosotros. Dios es paciente, lo que Él quiere es obediencia, ¿verdad? Él está transformando. Nosotros estamos transformados, pero Él sigue transformando. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para comprender la buena voluntad del Señor, de Dios, agradable y perfecto. Entonces lleva un tiempo. Por eso usted va a ver que la amada, la iglesia, los dioses se van desarrollando,
Pero lo primero que hay que hacer es que crecer. Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor ¿de qué? De todo. Pero si es niño, ¿qué pasa? Es como que fuera esclavo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para tener lo que ya nos fue dado, que es la herencia? Por ejemplo, fíjese, mire, una persona recibe una herencia. ¿Cuál es el primer requisito para darle la herencia? Que cumpla 18 años, ¿verdad? Entonces, ¿y si tiene 3 o 4? Entonces, lo importante es crecer. Por eso esto es así, mire, en espiral, ir creciendo. Por eso es que a veces vienen las citas para que Dios vaya revelando los diferentes ángulos, para que nosotros estemos, ¿qué? Entendiendo, ¿verdad? Y Él produzca en nosotros lo que Él quiere de nosotros. Entonces, esto es bien importante, porque igual los dioses aprendieron, o aprendimos más bien con Él, ¿o no? ¿Por qué? Porque tuvo paciencia, porque fue desarrollándose la iglesia en el conocimiento de ese tiempo, que era en el conocimiento de Cristo, era el conocimiento de Jesucristo hombre, y ahora es el conocimiento del Dios vivo, ¿verdad? Pero Él va desarrollando nuestra mente. Bien, hoy tenemos un tema precioso. Hemos venido tocando estos puntos algunos días ya, y vamos a hablar del reposo de Dios. Ver qué es el reposo, dónde comenzó el reposo, qué significado tenía el reposo va hoy o no va hoy. Todo eso es bien importante, ¿o no? Y entonces vamos a comenzar. Mire, el reposo de Dios era un conocimiento para los judíos. Diga, para los judíos. O sea que no era para nosotros. El reposo de Dios no era para nosotros. ¿Era para quiénes? Para los judíos. Pero era un mandamiento. Venía como parte de la ley de Moisés. Era por obras. Entonces ese reposo era un mandamiento que decía que había que reposar el séptimo día, ¿verdad? Y que no se podía hacer nada. Ya vamos a ir viendo el mensaje ya con las citas, pero es importantísimo eso, porque era a base de obras. ¿Cómo se va a descansar obrando? Y sin embargo, así era. Entonces, los gentiles no vivían bajo la ley, ni por obras. Sin embargo, había un reposo que no era por obras, pero que era por la fe, ¿verdad? Entonces la fe era la que abría a entrar a ese reposo. También era algo que se tenía que hacer. La fe había que creer, ¿verdad? Pero tanto las obras, diga las obras, como la fe terminarían. Y entonces vendría el verdadero reposo de Dios, que era la transformación. Quiere decir que el reposo que le habló a los judíos era una figura nada más del reposo que vendría a los escogidos, el reposo espiritual, ¿verdad? Donde se iba a dar la herencia. Entonces, como les decía, era una figura de lo verdadero. El reposo sería con el Dios vivo, mediante un conocimiento donde para siempre se terminaría la carne y las obras. Solo puede haber reposo si termina las obras y la carne, o las obras de la carne. Al terminar la carne, terminaron las obras. Entonces entraríamos nosotros al reposo de Dios, que es el reposo espiritual. ¿Estamos ahí? Comencemos entonces con Éxodo. Éxodo 20, verso 4 al 11. Dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Verso 8, aquí es donde comienza. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿A dónde estábamos? Al 11. Mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, aquí comienza el día de reposo, ¿sí? Aunque antes de la fundación del mundo, porque el séptimo día reposó. Cuando hizo el mundo, la fundación del mundo, reposó el séptimo día, pero entonces lo dio a conocer en la ley de Moisés. Muy bien. Aquí podemos ver claramente el reposo como un mandamiento que se tenía que guardar. Y esto era figura del verdadero reposo espiritual. Lo importante aquí nada más es ver que era un mandamiento de la ley y que era por obras, porque había que guardar ese día de reposo sí o sí, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a Jeremías para ir dándole forma a ese día en la figura. Jeremías en el capítulo 17. Jeremías, capítulo 17, verso 19 al 25. Dice: así me ha dicho el Señor, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles: oíd la palabra del Señor, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén, que entráis por estas puertas. Así ha dicho el Señor: guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo, como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice el Señor, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Bueno, aquí ya comenzamos a ver beneficios de guardar el día de reposo. Aquí ya viene beneficios de guardar. El que guardaba eso, entonces recibía los frutos de guardar ese día de reposo, que la ciudad hubiera siempre entrada y salida y que esa ciudad sea bendita. ¿Para cuánto? Para siempre, ¿verdad? Entonces, sin embargo, no obtuvieron ese beneficio. Había un beneficio, pero no lo obtuvieron porque no lo guardaron. Por eso Dios dice, más adelante vamos a ver esto, Dios dijo: juré en mi ira que no entrarían en mi reposo. Quiere decir que en base a la ley uno no podía entrar en el reposo. ¿Por qué? Porque iba a violar esos mandamientos. Y de hecho, no hubo uno, dice que no hubo uno que lo hiciera.
que cumpliera los mandamientos, a excepción de ¿quién? De Jesucristo, que fue el único que cumplió la ley de Moisés, ¿verdad? Para darle ¿qué? Fin precisamente a esa ley. Entonces nadie entró al reposo por las obras, pero en la transformación vendría el verdadero reposo, donde ahí, al dejar las obras, íbamos a entrar directamente porque íbamos a ser llevados, ¿verdad? No por obras, sino porque íbamos a ser llevados. Miremos ahora cuando comenzó también el día de reposo para los gentiles. Dice Juan 9, Juan capítulo 9, verso 10 al 16. Estamos hablando de cuando Jesús sana al ciego. ¿Se recuerdan de esa cita? Entonces dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le habían abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces, fíjese, aquí nosotros podemos ver que Jesucristo, Jesús de Nazaret, no vino a cumplir el día de reposo. No lo guardó. Él estaba supuesto porque era judío. Sin embargo, no lo guardó. ¿Por qué? Porque él actuaba no conforme a la ley de Moisés, sino conforme a los principios espirituales del conocimiento que él tenía. Por lo tanto, él entendía, si ninguno iba a entrar mediante eso, él tenía que traer otra forma de entrar al reposo. Y usted sabe que él vino y entró a la iglesia o a lo que llamó iglesia por la fe. Entonces, pero no entró, él no guardaba el día de reposo. Y él entendía que aunque era físico, el día solo era figura de un día espiritual que traería todo el beneficio. O sea que las cosas físicas son figura ¿de qué? De las espirituales. Entonces nosotros tenemos que entender que lo físico no sirvió, pero había un día donde iba a haber un reposo espiritual. Vamos a ver Hebreos en el capítulo 3, Hebreos capítulo 3, verso 1 al 19. Hebreos en el capítulo 3, verso 1 al 19. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Ahora miramos dos personajes, Moisés que representaba la ley y Jesús que representaba ¿qué? La venida de la fe. Verso 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Fíjese cómo es el ejemplo. Moisés era siervo
nada más, no era hijo, era siervo, para dar testimonio de qué, de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí aparece la fe, porque si hay una esperanza, hay una fe de que estamos esperando algo más. Verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, ¿y qué? Y oyeron. Era por vista. ¿Y qué? Vieron mis obras. No oyeron, porque no había quien predicara. ¿Qué era lo que hacían? Era ver los milagros. Y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de ¿quién? Del Dios vivo. Aquí ya está hablando de otro tiempo, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Tenga esas dos palabritas, desobediencia, incredulidad. Porque la forma de entrar era por fe, pero desobedecieron y no creyeron. Muy bien. Entonces, el Evangelio nos narra aquí el reposo de Dios temporal, tanto para los judíos como para los gentiles. Y vemos cómo judíos y gentiles no entraron. Ninguno de los dos entraron por desobediencia. Porque si no estuvieran aquí. Porque es en la transformación donde se entra ¿a cuál? Al verdadero reposo. Entonces no entraron ni judíos ni gentiles. Por desobediencia e incredulidad. Muy bien. Vamos a Hebreos 4:1, ahí mismo donde estamos. Dice, 1 al 13. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué dice parezca? ¿Ya se dio cuenta lo que dice ahí? Fíjese, pues dice, temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros no lo alcance. No dice, parezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué? Porque en la transformación entraron todos. Todos los escogidos fueron puestos en la transformación y fueron transformados. Pero como no lo creyeron, pero como no lo saben, pero como están en desobediencia porque no están, entonces parecen que no lo alcanzaron. Sí lo alcanzaron. Sí lo alcanzaron, la transformación la alcanzaron, pero no saben. Ve la importancia de la obediencia. Porque ellos están transformados igual que nosotros. Pero ¿qué dice ahí? Parece que no alcanzaron. Parece. Ellos lo alcanzaron, pero parece como que no. Muy bien. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Se recuerda que decía que el que llegue hasta el fin. O sea, la fe hasta dónde tenía que llegar,
hasta el fin, no podía, pues, si no entrábamos en la transformación, la fe seguía y entonces no había fin, no han entrado, ellos están transformados pero no conocen la transformación, no saben ni dónde están parados, ellos creen que siguen en la fe. Entonces dice, pero los que hemos creído, o sea, los que llegamos al fin, los que creímos y vimos la transformación en nuestras vidas, entramos en el reposo. ¿Qué reposo? ¿El de Moisés? ¿El de Jesús de Nazaret? No. ¿En qué reposo entramos? En el del Dios vivo. Ese es el reposo que la iglesia tiene hoy. Un reposo no por obras, no por fe. Pues eso ya pasó. Ahora ya estamos aquí. Es donde nosotros tenemos todos los beneficios. Pero vamos a seguir. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación ¿de qué? Del mundo. O sea, ¿desde cuándo estaban terminadas las obras de Dios? Desde la fundación del mundo, porque ahí fue el séptimo día, Él dijo que había que reposar. ¿Sí? Pero mire que cómo es que no fueron entrando. Dice, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez, aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él. Usted y yo, ¿en dónde estamos? En el reposo. ¿Pero qué dice ahí? ¿Que faltan qué? Algunos. Y si faltan algunos, van a entrar. Pero hay que tener paciencia, era lo del clip. Hay que tener paciencia. A veces uno se desanima, se desespera. No, tranquilo, si eso no es de nosotros. Aquí dice, y esto es palabra del Dios vivo, que faltan unos. Lo leemos otra vez. Dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de ¿qué? De desobediencia. Otra vez, diga otra vez, determina un día. ¿Cuándo? Hoy, dice. O sea que hoy el Dios vivo está determinando un día más, hoy, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, diga por tanto, esta es conclusión, queda un reposo para el pueblo de Dios. Entonces no era por la ley, si la ley terminó ya hace ratos, 2000 años antes. Y la fe tampoco era por fe, porque terminó. Porque queda un reposo, diga, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Sí? Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Ahora, aquí lo importante, dioses, es reconocer el fruto de estar en el reposo de Dios que tenemos usted y yo. Porque aquí dice que estamos como Él. ¿Y cómo está Él? Él está reposando eso. ¿Usted cree que Dios está preocupado porque no entran los que tienen que entrar? No, hombre. Si Él está en el reposo, Él hizo todo y dijo, puso un tiempo estipulado para que pasara esto, otro tiempo para que pasara lo otro, otro tiempo para la transformación, otro tiempo para que llegaron y otro tiempo para disfrutar todas las glorias que son de nosotros. Entonces dice, procuremos pues, y aquí como que nos da un lugar a nosotros, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Y cómo pues procuramos entrar en el reposo? Oyendo. Pero ¿y si no quieren oír? ¿Ah? No entran en el reposo, porque el reposo ¿cómo se obtiene? Oyendo, recibiendo la enseñanza, ¿verdad? Entonces,
Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ahora oiga, porque la palabra de Cristo, ¿de quién? De Dios. Entonces, aquí no está hablando de Cristo ya. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cuál es la cuenta que tenemos que dar? Decirle, estamos en la transformación. Esa es la cuenta. Y los que no están, ¿qué cuenta le van a entregar? Si no están, no están, pero son transformados. Esto es lo interesante, hombre, que aquí todos seremos transformados, todos estamos transformados. Bueno, muy bien. Entonces, todos los escogidos, porque el reposo fue para todos los escogidos, porque todos fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, y fueron despojados de la carne. Pero si desobedecen o son incrédulos, no pueden disfrutar de los beneficios del reposo de Dios que produjo la transformación. Aunque ya lo tienen, dice, procuremos pues entrar para no caer en desobediencia. Quiere decir que aunque ya lo tenemos, si no entramos, si no oímos, entonces caemos en desobediencia. Y nos dice la palabra de Dios es viva y eficaz. No dice la palabra de Cristo, porque Cristo también predicó. ¿Se recuerdan ustedes? Que Cristo también, allá en Tesalonicenses, en varios lugares, en Corintios, entonces dice que predicó Cristo, ¿no? Predicó Cristo. Sí, Él predicó, pero aquí no está hablando de la predicación de Cristo, porque la predicación de Cristo era para mostrar la esperanza, para mostrar el Espíritu Santo, para mostrar lo que por fe íbamos a recibir. Entonces, no está hablando de eso. Entonces, aquí dice Dios. Quiere decir que ese reposo es hoy por medio de la predicación de Dios. Es lo que dice Daniel. ¿Se recuerda usted de Daniel? Dice, vi y no entendí. Y me dijo, dice, cierra los sellos, porque serán abiertos al final. ¿Cuándo el final? Cuando entregue el reino al Dios y Padre, entonces los sellos serán ¿qué? Abiertos. Y los entendidos, ¿qué dice? Entenderán. Entonces, ¿y ese cómo se llama eso? Entender. El reposo de Dios. O sea, el reposo de Dios es una situación o una posición espiritual donde nosotros estamos tranquilos de que todo lo que es de nosotros fue dado. Ese es el reposo. Entonces, el reposo de Dios era un reposo espiritual donde seríamos revestidos de un conocimiento en el cual nos veríamos como seres espirituales ya sin carne, donde se manifiestan los beneficios de este reposo. ¿Cuáles son los beneficios de estar en el reposo? La herencia, la inmortalidad, la incorrupción, la sabiduría, el entendimiento, la prosperidad y muchas cosas más. Todo lo que trae eso. Ese es el reposo de Dios. Ese es el beneficio que aquellos no obtuvieron. ¿Por qué? Porque no podían entrar. Ellos no podían, con mandamientos no podían, no, nunca. El único que cumplió eso fue Cristo y entró al reposo, Jesús de Nazaret. Luego vino y entró José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, entró al reposo y juntamente con él entramos al reposo nosotros y juntamente con él nos sentó en los lugares celestiales. Somos seres espirituales disfrutando la herencia. Terminamos con Hebreos 6 ahí mismo. Entonces dice, por tanto, otra conclusión,
Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de ¿quién? Entonces, ¿en qué se convirtió lo que Cristo predicó? Jesús de Nazaret. Bueno, Jesús de Nazaret era Dios, entonces él habló cosas espirituales. Jesucristo hombre, pues él habló rudimentos. ¿Cuáles eran esos rudimentos? Oiga, vamos adelante, ¿a qué? A la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe, ¿en qué? En Dios. Entonces las obras muertas, arrepentimiento venía de la ley, eran las obras, y la fe, pues venía de Jesucristo. Entonces, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos. ¿Qué era lo que era para los judíos? ¿La resurrección de qué? De los muertos. Y del juicio eterno. Si el juicio eterno terminó con la transformación, se dio paso a eso. Terminó la resurrección. Bueno, seguirá para los judíos si no entienden, si no entran por este camino. Y para nosotros, la transformación de nuestros cuerpos mortales. Entonces, miren, dejando, hasta podemos decir, dejando ya la carga de la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque era una carga. ¿Sí? Recuerda cuando decía ya, si te piden caminar una milla, camina dos. Si te dan en una mejilla, pon la, ¿qué? Si era la doctrina de Cristo. Entonces, dejando ya esa carga, ya no hay carga, no, usted y yo ya no tenemos carga. Sí, mire, el que quiere hoy llevar carga es porque la quiere llevar. ¿Va? Es como que usted entre a un bus que va a Shela y lleve una maleta. ¿Hay lugar ahí para ponerla ahí o no? ¿Y hay lugar abajo del bus, sí o no? Y si usted la quiere llevar ahí, pues es su problema. Así hay gente hoy que quiere llevar las cargas. La carga fue quitada, ya no hay carga. Usted está livianito, usted está en el reposo de Dios disfrutando las glorias que Dios tiene preparado para usted. Ahora, que usted quiera imponerse cargas, eso es su problema, porque eso es una mente carnal todavía, pensando en las cosas de allá, para expiar, para el engaño del pecado. O yo que decía el engaño del pecado. ¿Por qué engaño del pecado? Porque ya no hay. Se vuelve un engaño. No hay. Usted no, nadie lo juzga, nadie, nada ni nadie lo puede juzgar a usted, porque usted no es un ser de carne, usted es un ser espiritual. ¿Qué tal? Por eso es que usted ahora es inmortal, por eso es que ahora usted es incorruptible. No hay corrupción en su mente. La corrupción no es de este pacto del Dios vivo, no es de este tiempo, más bien del Dios vivo. No, si Él ya quitó todo eso. Ahorita, ¿qué es lo que hay? Vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Y si conocemos ya a Dios, ¿qué vamos a estar ocupados nosotros por tonteras? Disfrute la gloria, disfrute la perfección. Usted está en perfección, usted es un ser perfecto. Sí, pero es que mire que yo hago. Sí, pero es que nadie le está preguntando qué hace. Estamos hablando de que usted es un ser espiritual y como ser espiritual usted debe caminar en el reposo de Dios, porque Él reposó de sus obras y usted de las suyas. Diga, yo reposé de mis obras. Ya no, de obras no quiero saber, pero nadita. De la vida eterna, sí. La vida eterna, sí, conocer a Dios, entender el amor de Él inmenso a través de su evangelio, porque es la palabra, el amor de Él. Eso es lo que usted y yo necesitamos saber. Así es, Dios es precioso. Esta es la enseñanza para hoy.
Usted se siente en el reposo de Dios. Y no solo se siente, sino está en el reposo de Dios. Y si usted está en el reposo de Dios, usted no está en desobediencia. Y si usted no está en desobediencia, está oyendo. Y si está oyendo, está siendo transformado de gloria en la misma imagen como por el Señor. Dios es